Buenas tardes, gracias por estar en este minuto, gracias por querer ser parte de este taller. Y primero que todo, antes para romper un poco el hielo, me gustaría hacer dos preguntas para ver si es que alguien se anima a participar. La primera es, ¿qué te motivó a ser parte de este taller? Y la segunda es que si tú sabes con qué cifra monetaria llegas a fin de mes, que no es lo mismo el monto que tú ganas, sino que es la cifra que tú terminas el mes, ya sea positiva o negativa. No sé si la Dani quisiera participar. Bueno, eh, me inscribí porque en verdad me llamó mucho la atención. Eh, el título en realidad del taller y para aprender más sobre la organización, la planificación, cómo ordenar ahí las cuentas, los gastos, los ingresos y qué instrumentos podría utilizar para esos luquitas extras que a veces quedan en el mes. Muy bien. Sí. Y la segunda pregunta, ¿la conoces ya o quieres aprender para llegar a saberla? Sí, a veces no, a veces hay orden, a veces no tanto, entonces la idea es potenciar ahí los conocimientos para poder aplicarlos. Ya, perfecto. Muchas gracias por tu respuesta. Y ahora pasemos a lo que vinimos. La importancia de la planificación financiera. La idea es que nos ayudará en tres pilares fundamentales. Primero, ordenar nuestro dinero, o sea, saber de dónde viene, cuáles van a ser las fuentes de ingreso que tenemos y dónde va a parar, en qué gastamos, cuánto gastamos, todo lo que gastamos. El segundo pilar es establecer prioridades y objetivos, ya que no todas las personas tenemos los mismos objetivos o necesidades. Ejemplo, a mí me puede llamar la atención ir solo a conciertos, pero a otras personas le puede llamar la atención ir solo a viajes. Entonces, todos tenemos distintas necesidades. Y el tercer pilar fundamental es ser dueño de nuestro propio dinero y hacerlo de una manera consciente, inteligente y con mayor enfoque. Es decir, tener un orden, un control sobre él. Y todo esto engloba para que mejoren nuestras finanzas personales. ¿Alguna duda o consulta hasta ahora? No, todo ok. Seguimos. Y aquí ya vamos a comenzar con nuestra famosa escalera de la planificación financiera. Y nos encontramos con el primer escalón, que a mi parecer es el fundamental, es el pilar de una buena base, que es registrar los gastos. Perdón. Entonces, si nosotros no sabemos en qué gastamos, va a ser muy complejo o difícil tener un plan de acción para mejorar nuestras finanzas. Entonces, tenemos que saber responder las siguientes preguntas. ¿Cuánto dinero gasto? ¿Cuál es mi situación financiera? ¿Tendré alguna fuga o gastos hormiga? Y me voy a detener un rato en esta pregunta, ya que a mí ya me pasó dos casos particulares de fugas que yo no me hubiese dado cuenta si no hubiera llevado un control de estos gastos. Esto me pasó el primero, fue cuando me fui a vivir sola por primera vez, yo estaba arrendando y al tercer mes me di cuenta que la boleta del gas, sí, la boleta del gas llegó por 50,000 pesos, yo me quería morir. Y decía, pero ¿por qué si yo a lo más gasto 8,000 pesos? Entonces tuve que dirigirme a las dependencias, en este caso tuve que ir a la oficina de SBAL, plantear la situación y efectivamente ellos se habían equivocado, habían tomado otro medidor y lo habían relacionado conmigo. ¿Qué significó esto? Que obviamente yo tenía la razón y afortunadamente los siguientes 6 meses no tuve que pagar nada de agua. Y la otra situación que me pasó fue que hace 2 años también me cambié de casa y quise cortar el servicio de internet y televisión porque ya no me gustaba. Entonces hice todo el procedimiento, llamé, cerré la compañía y me fijé que los 2 siguientes meses me seguían cobrando y yo no entendía por qué. Tuve que hacer lo mismo.
tuve que dirigirme a las dependencias, a la oficina y decir, oye, yo tengo la llamada, tal fecha, hablé con tal persona y ¿por qué me siguen cobrando? Y nuevamente yo tenía la razón y ellos tuvieron que regularizar esta situación. Y aquí quiero llegar con estos dos casos que a cualquiera le puede pasar, es que imagínate, nosotros actuamos en piloto automático. Yo llego y simplemente todos los meses llego y pago y ni siquiera me fijo qué estoy pagando o cuánto estoy pagando. O por otro lado, simplemente hubiera dicho, no, ¿sabes qué? No voy a pagar porque yo no incurrí en esos gastos. Pero fácilmente esta deuda hubiera seguido aumentando y me podrían haber llevado a DICOM, que ese ya es otro cuento. Y por otro lado, tenemos gastos hormigas que a veces no nos damos cuenta que las tenemos ahí. Yo debo reconocer que en lo personal, yo sí tengo un gasto hormiga. Resulta que yo por lo general los días viernes, yo suelo llamar delivery para la comida. ¿Por qué? Porque yo me cocino para 2 días. Entonces me cocino lunes, martes y después me cocino miércoles y jueves. Y el viernes digo, no, qué flojera cocinarme solamente para un día. ¿Qué hago? Aplicación, en 10 minutos está en la casa, pero si voy sumando y sumando, estos gastos hormiga, wow, pueden ser enormes. Así que por eso es la importancia de registrar los gastos. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que tengan alguna fuga o gasto hormiga que no se han dado cuenta. Yo creo que sí, Claudia. Yo creo que siempre hay algo que nos falta registrar. O sea, por lo menos yo igual trato de ser ordenada y registrar mis gastos, pero siempre hay cosas que no quedan ahí, que uno los Claro. gasta y no se da cuenta. O claro, a uno no le da la importancia, de repente dice, no, si esto no lo hago siempre, pero al No es final, necesario. Sí. claro, y después Todo te vas suma. dando cuenta que todo va sumando. Exacto. Sí. Así que por eso es la importancia de este primer escalón, que es el registro de gastos. ¿Quedamos claros en este primer escalón? ¿Alguna otra duda, consulta? Yo tengo una consulta en ese sentido, con el primer punto, con lo que dice principalmente con estos gastos hormigas. Ya. Por ejemplo, claro, efectivamente uno puede tener durante el día varios gastos hormigas, la misma compra del pan, por ejemplo, uno que de repente que transitan por movilización pública, uno compra un chocolate, que etcétera, etcétera, y que en definitiva durante el día eso puede sumar igual una cantidad importante. Eso en ese sentido, ¿cómo es recomendable registrarlo? Si todo en una misma línea o subdividirlo en estos pequeños conceptos, pan, compra de dulce, etcétera, etcétera. Mira, qué buena pregunta, porque de hecho lo vamos a ver en el siguiente escalón, que es registrar el presupuesto mensual. Pero para darte una respuesta a rangos generales, ejemplo, el pan, que es algo que tú lo tienes incorporado en tu día a día, que, o sea, no puedes estar sin vivir del pan, o de repente del transporte, que puede que a veces lo utilices siempre, u otras veces hay personas que no lo utilizan nunca. Eso después va a clasificar dentro de gastos fijos o gastos variables, que ahora vamos a ver a continuación en el siguiente escalón. Bueno, y antes, acá quiero mostrarle una planilla de presupuesto de registro de gastos que yo llevo utilizando ya hace muchos años. Y esta la puedes encontrar, bueno, junto con otras planillas, que en total son 4 planillas, que te puedes llevar de forma gratis si ingresas a mi página web y compras el ebook de la introducción a las finanzas personales, que por ahora cuesta solamente $7 o depende de tu país por la conversión. Así que acá lo principal en el registro de los gastos es el detalle, es en qué estás gastando. Hay personas que lo hacen diariamente. Yo no te lo niego, yo no lo hago diariamente, pero sí trato de hacerlo semanalmente para tener una noción de en qué se me va la plata, porque típico que uno escucha, no tengo ni idea en qué se me va la plata. Recién estamos, no sé, a 5 del mes y ya se me fue todo el sueldo. Entonces la idea es evitar eso, es tratar de registrar y manejar dónde va todo nuestro dinero. Y acá podemos ver que también hay una especie de resumen, que acá están los gastos fijos, los gastos variables, ingresos e inversión. Y ahora el escalón que ya estaba hablando previamente, elaborar un presupuesto mensual, aunque unas personas dicen, oye, ¿sabes qué? No, prefiero hacerlo anual. Eso va a quedar a criterio de cada persona.
pero es súper importante establecerlo y con él nos apoyamos de los datos que ya tenemos previamente en el primer escalón, que son los gastos. Entonces, con él, con el presupuesto, podremos conocer cuáles van a ser nuestros gastos fijos, que esos son imprescindibles, o sea, no nos podemos eliminar, porque sí o sí tenemos que utilizarlo en el mes a mes para vivir. Después están los gastos variables. Esto ya tiene cierta modificación porque puede que un mes existan, puede que al otro mes no, o puede que siempre existan, pero en menor o mayor grado. Y finalmente, saber cuáles son nuestras fuentes de ingreso, que ojalá, aunque no muchas personas lo tienen, sea más de una fuente de ingreso. Pero antes que todo, y es súper fundamental, siempre pagar nuestras cuentas, ya que, por un lado, nos da puntaje en nuestro historial crediticio frente a los bancos, instituciones financieras, y segundo, por X motivo, si tenemos que pagar solo el mínimo, aunque eso no va a hacer generar nuestra deuda siga aumentando, pero siempre lo que yo recomiendo es pagar las deudas, porque de esa forma nosotros vamos a tener nuestras finanzas saludables. Y acá es lo que les comentaba, ejemplo, esta es otra planilla que tengo en base a un presupuesto mensual. Siempre se recomienda que comencemos con los ingresos, ya que esos son los montos que entran mes a mes a nuestro bolsillo. Después vamos con la inversión y ahorro. Si bien en el día de hoy yo no lo considero como un ingreso como tal, pero a largo plazo sí viene siendo un ingreso en el parte de nuestro patrimonio como completo. Y después ya vienen los gastos fijos y los gastos variables. Ejemplo, acá en gastos fijos tenemos el arriendo o el dividendo. Tenemos los servicios básicos, que es luz, agua y gas. O sea, estos 4 ítems sí o sí no podemos prescindir de ellos, por eso son fijos. Mes a mes tenemos que estar pagándolos. Como también podemos mencionar seguro de salud, que idealmente se debería tener, o la mantención de la tarjeta de crédito. Más adelante voy a nombrar por qué yo creo que es bueno utilizar la tarjeta de crédito. Y ya después tenemos los gastos variables, que acá ejemplo, lo que hablaba anteriormente de Baltasar. Está el ítem alimentación, el ítem transporte, el ítem cuidado personal. Ejemplo, acá la alimentación, si bien tiene una base de gasto fijo, al igual que el transporte, pero puede ir cambiando de un mes a otro. ¿Por qué? Ejemplo, en alimentación, yo no siempre voy las mismas veces al supermercado, porque por X motivo puede que en un mes yo salga más veces a almorzar afuera, por amigos, por eventos, por lo que sea, u otro mes solicita más delivery, ya sea porque no tuve tiempo de cocinarme. Entonces, si se fijan, la alimentación siempre se va a necesitar, pero no siempre vamos a manejar los mismos montos. Lo mismo que el transporte. Hay personas que actualmente ya están trabajando nuevamente en la oficina los 5 días, entonces lo utilizan de forma habitual. Pero hay otras personas que están trabajando, ejemplo, solamente 2 días a la semana. Entonces, o después van a trabajar 3 días a la semana, entonces a ellas se les genera una diferencia, o tienen que ir a hacer trámites. Lo van a hacer solamente una vez. Entonces, se fijan, si bien tienen una base de gasto fijo, pero también puede ser un gasto variable. No sé si tiene alguna duda, consulta hasta ahora en este escalón. No por acá, Claudia, gracias. Yo una pequeña consulta en ese sentido, ¿qué es recomendable hacer una planificación antes de inicio de mes, partiendo el mes, o después de habiendo pasado un par de semanas? Es que como decíamos, ejemplo, nosotros estamos en el punto cero, nunca hemos hecho el registro de gastos, no tenemos un presupuesto, ya, estoy en el mes enero. Durante enero yo voy a registrar todos los gastos que tengo y este va a ser mi pilar fundamental para ya tener una noción del presupuesto que va a ser para febrero. Y ahí yo empiezo a ver cuáles van a ser las diferencias, cuáles van a crecer, cuáles van a bajar. Entonces, cuando tú no tienes nada, por eso es importante registrar los gastos, porque esa va a ser tu base para comenzar a crear tu presupuesto, porque ahí ya tienes una noción de lo que vas a gastar en cada ítem. ¿Se respondió la consulta? Sí, se entiende. Perfecto.
Y lo otro, que yo decía la importancia de pagar las cuentas. Yo soy fiel creadora, por así decirlo, o sea, perdón, yo creo fielmente en que sí se puede utilizar la tarjeta de crédito. Ojo, no es recomendación, pero yo creo que sí se puede utilizar de buena forma siempre y cuando lo hagas de forma responsable y a tiempo. ¿Por qué? Porque usar la tarjeta de crédito te da ciertos beneficios, como ejemplo, mejorar tu historial crediticio, utilizarla ya sea para comprar cosas al exterior o acumular millas o puntos en distintos lugares. O también, ejemplo típico que te llega el correíto, 40% de descuento los días miércoles en X restaurante. Entonces, si lo hacemos de manera ordenada y responsable, puede generarnos beneficio la tarjeta de crédito. Ahora pasemos al tercer escalón, que es generar nuevas fuentes de ingreso. Este escalón es un poco particular, ya que no todas las personas lo tienen incorporado en su ser, una ya sea porque no lo necesitan, porque con su solo ingreso pueden llegar bien a fin de mes, u otra simplemente porque dicen, no, sabes que no tengo tiempo, no sé cómo hacerlo, como que están cegados solamente en su única fuente de ingreso. Y lamentablemente, si estamos bajo una dependencia, al día de mañana nos pueden echar y vamos a quedar ahí. ¿Y qué más hago? Entonces, por eso es súper recomendable tener más fuentes de ingreso por cualquier cosa que pudiese ocurrir. Entonces, bueno, eso sí, que es verdad que puede que tú digas, no, sabes que no tengo tiempo, Claudia, no sé cómo hacerlo, ¿de dónde genero una nueva fuente de ingreso? Por eso es fundamental que nosotros nos conozcamos y analicemos qué aptitudes, qué capacidades, qué habilidades tenemos que nos gusta, porque en base a eso, una, podríamos después enseñarlo y generar ingresos, u otra, podemos dedicarnos no de lleno, pero en nuestros tiempos libres a esta segunda opción y también generar ingresos. Ejemplo, hoy en día hay gente que está de moda de jugar online y que se está grabando en Twitch y todo eso. Ahí ya está generando ingresos. Ejemplo, yo estoy probando con la creación de contenido de educación financiera. Si bien directamente no me está entrando ingresos, pero al día de mañana, ya cuando crea los cursos, ahí me va a entrar mediante cursos o mediante las plataformas a medida que vayan subiendo las visualizaciones y suscriptores. Por eso es súper fundamental que nos analicemos, veamos qué nos gusta, porque lo que a mí me gusta no necesariamente le va a gustar a la otra persona. Lo que yo sé, la otra persona puede que no lo sepa y así es ir analizando básicamente eso. No sé si existe alguna duda con este escalón medio particular. No, todo muy clarito. Ya. Ahora pasamos a un escalón que a mí me gusta mucho y que siento que es muy importante en cualquier ámbito de nuestra vida, que es definir los objetivos. O sea, nosotros podemos tener muchas o pocas necesidades, metas, objetivos, pero no vamos a querer conseguirlos todo al tiro al mismo tiempo, porque, o sea, yo no voy a querer conseguir hoy en día comprarme una casa, siendo que ni siquiera tengo dinero, no lo tenía contemplado, no tengo el ahorro. Pero ejemplo, si yo digo, en 3 años más, con X cantidad de dinero, quiero comprarme la casa, ahí ya va a ser distinto, porque fue un objetivo planteado. Entonces, por eso es necesario establecerlos a corto, mediano y largo plazo. Y antes de eso, vamos a utilizar lo que se conoce como la metodología SMART. La metodología SMART menciona que los objetivos deben cumplir con los siguientes requisitos. Primero, deben ser específicos, o sea, definir metas claras y detalladas. Segundo, deben ser medibles. Podemos usar indicadores o grados de avance para ir viendo qué tan lejos o qué tan cerca estamos de cumplirlos. Tercero, alcanzable. ¿Qué quiere decir? Ser realista. No puedo establecer un objetivo y decir, sabes que quiero ir a la luna. Ya, pero
tienes el dinero, tienes el conocimiento, sabes cómo hacerlo, no tienes nada. Entonces, como algo irreal, ejemplo para alguien como yo que no tengo conocimiento previo. Entonces, se debe considerar los recursos y capacidades que se tengan para lograrlos. Cuarto, debe ser relevante, o sea, tomar en cuenta tanto los objetivos de corto como mediano plazo que impactarán en tus metas en general. Y por último, se le debe establecer tiempo, ya que para alcanzarlos tenemos que decir, ejemplo, quiero tal fecha en tal año, porque si no, se convierte solamente en un sueño, o sea, es algo eterno. Por eso la importancia de estos 5 puntos para establecer los objetivos. ¿Alguna duda con los objetivos? Clarito. Perdón, tengo acá mi ayuda de memoria. Ejemplo, acá tengo un ejemplo de objetivo a corto, mediano y largo plazo. Ejemplo a corto plazo. Yo digo, y la idea es que siempre se escriban en presente, ya que de esa forma le estoy diciendo a la mente que tenemos que trabajar en él. Entonces, el primero a corto plazo. Yo digo, estoy ahorrando 150,000 pesos al mes para el pie de la casa. Clarísimo, está el monto, está el tiempo, que es mes a mes. Luego tenemos el objetivo a mediano plazo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ejemplo estamos en el año 2023? En el año 2025, que son 2 años después, digo, llevo ahorrado 3.600.000 pesos para el pie de la casa. Si se fijan, aumentó el plazo y aumentó el monto. Y finalmente, el objetivo a largo plazo. De aquí al 2028 han pasado 5 años. He ahorrado 9 millones de pesos para el pie de la casa y para al fin comprar la casa. ¿Se fijan que primero partimos con el objetivo de corto plazo y lo terminamos en el largo plazo, definiéndolo siempre en tiempo y con montos? Eso sí, no es necesario que siempre tengan relación el uno con el otro. Pueden ser objetivos dispersos, pero la idea es siempre tener esa claridad. Ahora pasamos al escalón de la capacidad de ahorro. Este escalón es bastante especial y particular porque por lo general siempre la gente dice, ya, ¿en qué ahorro? ¿En qué invierto? Pero no tiene resueltos los escalones previos. Y ahí es cuando, por así decirlo, sin querer caen en la famosa estafa, porque le prometen el cielo, la luna, todo, y es que vas a tener una rentabilidad del 200% en un mes, que no sé qué, pero ni siquiera saben si tienen el dinero. Por eso es súper importante resolver los escalones previos. Aquí, en el escalón de la capacidad de ahorro, o sea, independiente del monto que ganemos, siempre tener eso presente. Podemos ganar 400,000 pesos, 1.000.000, 2 millones, el monto que sea. Acá lo importante es que generemos el hábito, generemos esa costumbre de ahorrar, aunque sean 10,000 pesos, 20,000, lo que sea. ¿Por qué? Porque si nosotros no consideramos ese dinero en el día a día, pero por X motivo, no sé, pasa un infortunio, se te rompe la cañería del baño, se te rompen las llantas del auto, o sufres una enfermedad, no sé, se te entra una bacteria, entonces ya vas a tener como un colchón, como un fondo de emergencia para poder satisfacer esas, ¿cómo se llama? Improbabilidades de cosas que no ocurren siempre, pero por lo menos tú sabes que tienes el dinero y no te vas a estresar con decir, ay, me voy a tener que endeudar esto siendo que no lo tenía presupuestado. ¿Se fijan? Entonces, es súper importante que independiente del monto que ganemos, siempre tener la costumbre de ahorrar, porque podemos empezar con 1.000, con 10,000, pero a medida que vayamos generando el hábito y también paralelamente vayamos generando las nuevas fuentes de ingreso, el día de mañana esos 10,000 ya no van a ser 10,000, van a ser 100,000, después van a ser 200,000. Y gracias al interés compuesto, que lo vamos a ver más adelante, después podríamos llenar nuestros bolsillos. Entonces, lo importante es no tener el dinero dormido,
Porque yo entiendo que hay ciertas personas que, ejemplo, ya mayores, de hecho tengo gente cercana que me dice, no, es que yo no confío en las instituciones bancarias, no, yo no confío eso de pagar por internet porque me pueden estafar. Sí, es verdad, pero desafortunadamente tener el dinero dormido o bajo tu colchón está perdiendo el valor en el tiempo, porque tenemos la famosa inflación que hace que pierda el valor, el dinero en el tiempo. O sea, hoy en día tengo 100.000 pesos y compro 10 productos. En un año más, con esos 100.000 pesos, voy a poder solamente comprar 5 productos. Entonces, ven la diferencia del por qué hay que tratar de ahorrarlo o invertirlo. Y ahora veamos la magia del interés compuesto que le estaba mencionando. No sé si hay alguna consulta o duda. No, súper. Ya. Pero antes de entrar a la magia del interés compuesto, ¿qué opciones tenemos de ahorro en la casa? Ejemplo, no sé, las personas tenemos la mala costumbre de acumular cosas, de decir, no sé, me compré 3 poleras y después no me quedan, pero digo, no, si algún día me van a quedar, o una chaqueta o unos zapatos, y ahí van quedando, van quedando, van quedando y no lo usamos nunca. Entonces tenemos que decir, no, no, ¿sabes qué? Después de este tiempo no lo voy a usar y todavía se encuentra en muy buen estado. ¿Por qué no venderlo? Esa es una forma de ahorrar. Otra forma de ahorrar es cuando vamos al supermercado. Entonces, ¿cómo yo ahorro? Haciendo una lista previa porque yo ya sé lo que me falta. Entonces yo no voy a llegar a ciegas al supermercado y tratar de llevarme todo lo que veo a simple vista, no. De repente digo, oh, no sabes que quiero comer pan, pero no. Después digo, ah, no, en la lista no está el pan, entonces lo tengo. ¿Para qué voy a volver a comprar el pan? Y así con cosas. Por eso es súper importante que cuando vayamos al supermercado llevemos la listita del mes. Ahora sí, entramos de lleno a la magia del interés compuesto. Acá tenemos un ejemplo de 500.000 pesos para un depósito a plazo, a una tasa mensual del 0,85%. Al cabo de un mes me va a dar 4.250 pesos, ¿ok? Pero después, el segundo mes, si yo vuelvo a invertir ese dinero, ojo que no los 500 iniciales, sino lo que ya me dio, los 504, el segundo mes me va a volver a dar 4.286. Y tú me dirás, Claudia, oye, pero entre el primer mes y el segundo mes tienes solamente 30 pesos. Sí, puede que digas, no, no sirve de nada. Pero si lo vemos a la larga, a lo largo de un año, ese depósito a plazo que tú pusiste de 500.000 pesos te dio una ganancia de interés de 53.000 pesos. Entonces tú el año lo terminaste con 553.000 pesos y de forma de interés en un 10%. Pero también me podrás decir, oye, ojo, pero la inflación está a un 12%. Sí, el depósito a plazo no nos va a hacer millonarios, no nos va a hacer ganar a la inflación, pero lo que ya hablamos anteriormente, nuestro dinero no va a perder tanto valor, porque a un año yo logré ganar un 10% de interés, pero la inflación el año pasado, por lo menos el año pasado lo terminamos con un 12%, si bien estoy por debajo de la inflación, pero yo no perdí un 12% del valor de mi dinero, solamente perdí la diferencia, que en este caso sería un 2%. También, ojo, hay que considerar que se cree que la inflación a fin de año cierra en un 5%. La verdad, yo debo decir que soy un poco pesimista, dudo que se logre un 5%, pero sí vamos a bajar del 12% que estábamos. Y eso también significa que bajen las tasas de interés, ya sea para bien o para mal. Y en este caso de ahorro que estamos viendo, ya no me van a dar un 10% anual, sino a lo mejor me van a dar solamente un 8% anual. Por eso es recomendable siempre estar analizando, comparando, viendo las tasas de interés y lo mejor y el ideal siempre es hacerlo de 30 días en 30 días y a plazo fijo, porque a veces te dan dos opciones, plazo fijo o plazo variable. Pero ¿qué pasa si tú colocas el plazo variable y te olvidas de rescatar ese dinero?
se te va a reinvertir y se te va a volver a reinvertir, y quizás con una tasa que tú ya no quieres. Por eso siempre es importante que al momento de realizar un depósito a plazo sea a tasa fija. ¿Alguna duda o consulta con esto? Sí, Claudia, yo quiero hacerte una consulta. Dime. En ese sentido, y según los números que tú pones ahí en tu ejemplo, Sí. o sea, finalmente siempre hay que evaluar. Porque, por ejemplo, si yo tengo esos 500.000 pesos y sé que no los voy a ocupar en el corto plazo, igual me conviene que sea mensual y yo ir siempre que me llegue el rescate a mi cuenta y yo volver a evaluarlo mes a mes, o yo mejor me relajo y digo ya, anual me va a dar ese 10,8 y me aseguro ese 10,8 y lo dejo ahí con esa ganancia. Como tú mismo dijiste, esto es evaluable. Uno no se debe quedar con lo que a uno a la primera le dicen. Ejemplo, si tú dices que en ese año tú no vas a necesitar esos 500.000 pesos, perfecto, te aseguras al tiro con esa tasa. Pero por X motivo tú dices, sabes que estos 500 quizás, no sé, el próximo mes puede que tenga que tocarlo, ahí vas evaluando el mes a mes. Pero si son 500.000 pesos que tú te olvidas y dices, no, yo puedo vivir sin estos 500.000 pesos por lo menos en un año, ahí te vas asegurando al tiro con la tasa. No sé. Ok. Claro. Entonces, por lo menos el año pasado fue muy bueno el tema del depósito a plazo. De hecho, existen noticias de que aumentaron bastante y las personas adquirieron bastante este instrumento financiero, y es por lo mismo, porque nunca, o sea, en 20 años no se había visto que un depósito a plazo te diera un 10%. Y eso está en relación también con el aumento del IPC y de la inflación. Por eso este año quieren ir bajándolo y por eso hay que estar evaluándolo. Pero si hoy en día sabemos que nos está dando un 10% y que las tasas van a empezar a bajar y que yo no necesito los 500.000 pesos en un año, me aseguro y automáticamente lo dejo en un año, porque ahí voy a tener los 53.000 pesos extra. ¿Te fijas? Entonces, todo es evaluable. Súper, gracias. Ya. Y ahora pasamos al último escalón, que es el plan de inversión. Por lo general, la gente siempre al tiro pregunta, oye, ¿qué invierto? ¿Dónde invierto? Pero no tiene idea, se quedan con lo primero que te dicen. Entonces, la idea aquí es también establecer como el punto de partida. Tampoco es que me crean todo lo que estoy diciendo, sino que también después averigüen los distintos instrumentos que existen, pero es para que ya tengan una noción de lo que existe. Entonces, es importante, primero que todo, es importante tener claro cuál es tu perfil de inversionista. Se manejan actualmente 3 perfiles. Primero, el conservador, después el moderado y después el agresivo. ¿Y de qué va a depender cuál va a ser tu perfil? Tu perfil va a depender del nivel de riesgo que tú quieres tomar, porque lamentablemente en las inversiones, y de hecho también en el depósito a plazo, pero ya es mucho menor, siempre va a existir el factor riesgo, pero también a su vez va a existir el factor rentabilidad. Entonces, si tú no quieres adquirir mucho riesgo, pero también significa que vas a adquirir poca rentabilidad, te vas por el perfil de conservador, te vas por el perfil de renta fija, de productos que no van a tener tanta volatilidad, como es el caso del depósito a plazo. Pero si tú ya tienes un perfil, no sé, un poco más, eh, dices, ¿sabes qué? Sí estoy dispuesto a perder tal cantidad de dinero, pero por ganar tal cantidad de dinero. Entonces ahí tú ya tienes un perfil de moderado o agresivo. También, ¿cómo tú puedes conocer o saber cuál es tu perfil de inversionista? Hoy en día yo diría que la mayoría de las instituciones financieras y los bancos, si tú haces un clic y dices, quiero conocer mi perfil de inversionista, de hecho, antes de que inviertas en cualquier cosa, ahí te van a hacer una serie de preguntas. Y ahí te van a decir, tú eres o conservador, o moderado, o agresivo. O sea, no es que al 100% lo seas, pero ya vas a tener una noción y ahí tú vas a decir, ya, si tengo el perfil de conservador o tengo el perfil de agresivo, ¿a qué instrumentos yo puedo adquirir? ¿Cuáles puedo estudiar? ¿Se fijan? Lo otro es el horizonte de tiempo. No es lo mismo tener una inversión a un año, a 5 años, que a 10 años. No es lo mismo
porque aquí también entra el famoso interés compuesto que vamos a ver en la siguiente slide. Y finalmente, estudiar los instrumentos y alternativas financieras que existen. Hoy en día tenemos muchas, ejemplo, la bolsa de valores, los bienes raíces, las criptomonedas, quizás invertir en una empresa que te llama bastante la atención o en una startup también que están tan de moda. Entonces, hay muchas opciones. Lo importante y que siempre recomiendo, que no te quedes con lo primero que te digan, que averigües cuáles son los pros, cuáles son los contras, en qué te beneficiaría a ti, en cuánto tiempo te beneficiaría a ti. Y siempre, siempre, siempre diversificar. La mágica palabra diversificación. ¿Qué quiere decir esto? No poner todos los huevos en una misma canasta. ¿Por qué? Por ejemplo, acá tenemos la caja A, la caja B. A la caja A le fue súper bien, pero a la caja B le fue mal. Entonces, si vemos el efecto neto, el completo, el efecto final no va a ser tan fuerte para tu portafolio de inversión. Pero tú me dirás, pero Claudia, yo pude haber tirado toda la caja A. Sí, a lo mejor fue cosa de suerte, porque no sabemos lo que va a pasar, no tenemos una bola del futuro. Por eso siempre la idea es diversificar y también ir promediando. Por ejemplo, hasta la semana pasada el dólar estuvo súper bajo a favor de nosotros los chilenos. Estuvo andando ahí los 820 pesos y llegó a estar en junio del año pasado, pasó los 1.000 pesos. Entonces, no sé, decir tú, sabes que tengo 1.000.000, todo ese 1.000.000 lo voy a destinar a comprar dólares. Sí, pero ¿y si el día de mañana por X motivo sigue bajando? Vas a sufrir más pérdidas. Entonces, por eso la idea es ir diversificando, ir estudiando los diversos instrumentos, las diversas alternativas, para que al final tu cartera no tenga tanto impacto al final. No sé si se entiende. Sí, claro. Ya. Y acá tenemos otra planilla que también está dentro de las planillas si quieres adquirir el ebook. Acá tengo dos columnas. Quise presentar la columna del interés simple y la del interés compuesto. A simple vista, los primeros años, si tú te fijas, no tiene mayor variación. ¿Por qué? Porque el interés simple se le aplica una tasa de interés, pero solamente por el capital, sobre el capital. En cambio, el interés compuesto se aplica la tasa de interés, pero sobre el capital más el interés que se va ganando año a año. Entonces, yo quise hacer acá un ejemplo de invertir 1.200.000 a 30 años. Para unos puede ser mucho, para otros puede ser poco. Pero lo que quiero llegar es que ejemplo, si lo hiciéramos, acá si nos fijamos del 0 al año, en un año ganamos 96.000 pesos. Si lo vemos como interés simple, ejemplo, yo digo, ¿sabes que quiero guardar 96.000 pesos todos los años por 30 años? Bajo mi colchón, por así decirlo. Sí, está bien, pero a cabo de 30 años, esos 96.000 pesos de año a año se van a convertir en 2.800.000, que para unos puede ser mucho, para otros puede ser poco. Pero si tú aplicas el tema del interés compuesto, al cabo de 30 años tú vas a estar ganando más de 10 millones de pesos, que en comparación a los 2 millones de pesos, esos 8 millones de pesos, claro que hace la diferencia. Y acá lo podemos notar en el gráfico, que como decíamos anteriormente, no es lo mismo invertir a 1, a 5 o a 10 años, ya que gracias al interés compuesto, a mayor plazo, mayor rentabilidad. Por ejemplo, aquí podemos notar que ya al 9º año se está disparando el interés compuesto. Entonces, lo otro que quiero mostrar a modo de ejemplo, no sé si me pueden avisar si se está viendo esta noticia. Sí. Ya. A lo largo de la historia, desde que existe la bolsa de valores, por así decirlo, acá hay podemos notar que el S&P 500 o el Standard & Poor's, que es uno de los índices más importantes de los Estados Unidos, tiene una rentabilidad anualizada del 8% desde el año 1927 hasta el 2020. ¿Qué me quiere decir esto? Que anualmente el mercado,
la bolsa de valores me está dando un 8% de rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Me está dando un 8%. Entonces, aquí si invierto hoy 1.200.000, en 30 años voy a tener 12 millones. Imagínense qué sería invertir más que el 1.200.000. De hecho, esta noticia dice que el 8% considera grandes guerras como la Segunda Guerra Mundial o crisis financieras como la inmobiliaria de Japón, la burbuja.com o la más reciente crisis de la hipoteca subprime. Entonces, podemos decir que también, si bien ahora no nos va a dar un 8% este año ni el año anterior, pero quizá en 5 años más va a volver a dar el 8% y la idea de la inversión es que sea a largo plazo. Después, en 5 años más, vamos a estar hablando del mismo tema y vamos a incluir la crisis de la pandemia, del COVID-19, ¿se fijan? Entonces, también a lo que quiero llegar es que ya tú dices, sí, quiero invertir, tú averiguas, investigas, pero te van a aparecer distintas estafas, por así decirlo, bots que te van a decir, no, obtén un 20% mensual, imagínate, mensual con nosotros, un 20%, vas a tener, no sé, si inviertes 1.000 vas a tener 5.000 UF o $5.000, entonces tú dices, oh, sí, qué maravilla, tengo los $1.000, vamos, démosle, pero al final es una estafa. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, 20% de las veces actuamos de forma racional, pero un 80% actuamos de forma emocional. Entonces, si nos prometen el cielo, la luna, vamos a caer redonditos. Por eso es tan común hasta el día de hoy las estafas. Y por eso tenemos que educarnos e ir averiguando cómo está funcionando el mercado. O sea, si acá sale que está dando un 8% y me están prometiendo un 20% mensual, es como, no, algo está pasando. ¿Se fijan? Y lo otro que también quería mostrarles es que estábamos hablando de los perfiles de inversionista previamente, ¿cierto? Que dijimos conservador, moderado y agresivo. Yo por lo general las acciones y los ETF no es que se los recomiende, pero se los aconsejo a personas que ya tienen el perfil de moderado a agresivo. ¿Por qué? Porque la bolsa de valores puede tener tantas subidas como bajadas. Entonces, cuando tú ya tienes un perfil de moderado a agresivo, tú ya estás más dispuesto a perder. Como obviamente también estás dispuesto a ganar más. Entonces acá tenemos ejemplo, el ETF del BOO, que es el Vanguard del Standard & Poor's, ¿qué es un ETF? Bueno, ya lo había explicado previamente en videos, pero el ETF es más que nada, es una bolsa que contiene en este caso las 500 acciones de las empresas más importantes de los Estados Unidos. Entonces, un ETF ya me ayuda en mi diversificación. ¿Por qué? Porque si tiene las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, puede que a una le esté yendo genial, como a otra le esté yendo como el forro, pero el impacto final puede ser no tan negativo como si yo hubiese invertido directamente en estas acciones. Por otro lado, acá, y si lo vemos a lo largo de la historia, siempre el mercado tiende a la alza. Por ejemplo, si lo vemos, no sé, a un año, sí, ha sido un año desastroso, totalmente. Pero si ya lo vemos a 5 años, uy, ¿sabes que no ha estado tan mal? Y si lo vemos ya a largo plazo, uy, sí, sabéis que siempre tiende la tendencia a la alza. Y ocurre lo mismo, ejemplo, con acciones como Coca-Cola o acciones como Apple. Y también, ¿por qué quise dar de ejemplo a estas acciones? Porque estas acciones también nos da dividendo. ¿Qué es un dividendo? Es una parte muy chiquitita que te pertenece a ti por estar invirtiendo en estas empresas. Y por lo general lo dan de forma trimestral. Ejemplo, acá el próximo dividendo que va a dar Apple, que a todo esto la acción está a $135, pero tú hoy en día con las plataformas, igual averigüenlo bien, tú puedes ir adquiriendo porcentaje de esta acción. La próxima dividendo lo va a dar el 1 de febrero de 2023 y ejemplo acá, Coca-Cola, el próximo dividendo lo va a dar el 13 de febrero. Y si se fijan también, a lo largo de la historia siempre han ido al alza, pero si lo evaluamos a un año, o sea, mira esa baja que tuvo.
Por eso siempre es importante que al momento de invertir establezcamos bien, no, sabes que yo no lo quiero ahora, pero sí lo voy a querer en 10 o 20 años más. Y finalmente quise dejar el controversial Bitcoin, que es, es la gran criptomoneda que existe hoy en día. La verdad yo tampoco he querido hablar mucho de las criptomonedas en mis canales, porque siento que es una alternativa de inversión bastante riesgosa y que tampoco tiene mucho sustento a nivel histórico. Y es que si acá vemos el gráfico, solamente lleva operando como 10 años. Y si acá nos damos cuenta, durante el 2021, fíjense, llegó a costar un Bitcoin, sí, un Bitcoin, $61.000. $61.000, imagínense, y hoy en día están los 20.000. O sea, en un año el valor del Bitcoin, de esa monedita, bajó $40.000. Así que imagínense la volatilidad. Pero es una opción que existe y hay personas que a lo mejor quieren averiguar de esta alternativa de inversión. No sé si existe alguna otra duda o consulta. Una consulta, siempre es como recomendable poder tener invertido en la mayor cantidad de instrumentos financieros, más que tener varias veces el mismo. No sé si me explico. ¿Es así o no? O sea, yo tener 3 depósitos a plazos creo que sería peor que tener un depósito a plazo, una inversión en Bitcoin, una inversión en sociedades, etcétera. ¿Qué es lo más recomendable en ese sentido? ¿Tener varios instrumentos o tener un mismo instrumento varias veces? Qué buena tu pregunta. Y esto es súper importante. Lo primero que todo que debemos hacer es estudiar. Estudiar. Y como la gama de alternativas e instrumentos que se nos presentan son tan grandes, tenemos que partir de la base. ¿Cuál es nuestro perfil de inversionista? Conservador, moderado, agresivo. Y si es agresivo, esta opción del Bitcoin me parece bastante interesante también. Entonces, la idea no es abarcar todo porque tampoco vamos a tener el dinero. Entonces, la idea es ir de a poquito y enfocándonos en ese instrumento, averiguando, viendo las noticias, qué le está pasando, por qué está subiendo, por qué está bajando. Y si vemos que eso ya no está generando ingresos, ahí digo, ¿sabes qué? Quiero optar por una segunda opción. Y ejemplo, me voy también e invierto ETFs. ¿Te fijas? Entonces, la idea primero siempre es estudiar, es conocernos, es saber ya cuál es mi perfil, cuánto dinero estoy dispuesto a invertir y ahí ver en qué opción me pongo. No sé si se responde la pregunta. ¿Sí, claro? Ah, Claudia, sí, te hago una consulta. dime. En ese caso, respecto a lo que tú indicas de estudiar, siempre es como la mejor opción. Pero si yo no tengo tiempo para estudiar, ¿qué alternativas tengo? Si no, no me voy a dar el tiempo de revisar la bolsa, de ver qué es lo que me conviene. Y en realidad tengo las lucas y no sé qué hacer con las lucas, pero no tengo ese tiempo de analizar. ¿Hay algunas alternativas? ¿Algún instrumento, alguna aplicación, algo que me pueda ayudar en ese sentido? Mira, hoy en día, ejemplo, están habiendo más y más canales, ya sea de TikTok, de Instagram, de educación financiera. De hecho, están andando muchos influencers que van diciendo, oye, invierte en esto, no sé, ahorra en esto. Pero si tú me preguntas a mí, por lo menos yo me dejo llevar por esta página que es investing.com, que es una página española que yo la encuentro muy buena y que, ejemplo, acá yo simple vista, no sé, si bien yo no voy a estar pendiente todos los días de la bolsa, pero puede que me meta una vez al mes. Y como yo ya tengo definido en qué instrumento elegir, yo lo voy a buscar, entonces voy viendo si va subiendo, va bajando. Ejemplo, acá yo viendo, tú te puedes armar tu cartera y después puedes seguir solamente lo que a ti te interesa. Ejemplo, acá tú puedes ver noticias relacionadas. Por ahora, por lo menos lo que yo estoy haciendo, me estoy llevando por el tema de investing y también por algunos canales de, como te decía, de personas que se están manejando bastante la bolsa en el día a día. De hecho, hay un chico que me llama, que me gusta mucho su contenido, que se llama Manuel Finance, Manuel.finance, que él trabaja en la bolsa y todas las mañanas está diciendo,
oye, esto subió, esto bajó, entonces no te va a quitar más de 2 minutos. Pero si tú dices, no sabes que igual es mucho tiempo, ahí tú ya dices, no sé, quiero que esto se genere de manera ya más pasiva y inviertes ya sea en fondos mutuos o en depósito a plazo. Y ahí dejes que solamente el dinero vaya trabajando o en el caso de los fondos mutuos, las personas que están dedicadas al 24/7 a que ese fondo rente, tú dices ya, estoy en el día cero, al mes dices, oye, esto va bien o está mal. Yo creo que es como la primera opción para ir viendo si esto te conviene o no te conviene. No sé si me explico. Sí, súper. Gracias. Ah, y un punto que se me fue y que es un ejemplo que quería dar también. Por ejemplo, yo creo que en alguna etapa de nuestra vida todas las personas hemos tenido que adquirir un crédito de consumo por X motivo. Pero a veces nosotros no nos damos la tarea de investigar y cotizar más allá. Y de hecho yo subí un video que puede existir diferencias entre una institución financiera a otra institución financiera de hasta 1 millón de pesos de diferencia simplemente por la tasa de interés que ofrecen. Entonces también yo siempre recomiendo que al momento de adquirir ya sea un crédito de consumo o un crédito hipotecario, utilizar estas plataformas, estas páginas web, que en este caso Compara yo lo encuentro súper bueno, pero también tener presente que es solamente un simulador. La última palabra siempre la va a tener la institución financiera. ¿Se fijan? Entonces, esos es como los consejos que puedo dar hoy en día, que varios los aplico, y la idea es que las personas partan de esta base. Es como, no tengo nada, ¿qué hago? ¿Por dónde parto? Y no sé si tienen más dudas, consultas, comentarios, feedback. No, por mi parte todo clarito, buenos tips, así que agradecida. Muchas gracias por tu participación, también muchas gracias por la participación de Baltasar y espero que esta información sea como el punto de partida para mejorar sus finanzas personales. Y también lo otro es tratar de cambiar la mentalidad, no cegarnos ni decir, no, no puedo, no tengo tiempo, no quiero, porque si seguimos haciendo lo mismo, obviamente vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Así que espero que tengan una buena tarde. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, gracias.